Bien, miren, la práctica de hoy es sobre oxidaciones biológicas. Cuando preguntamos qué cosa entendemos por oxidaciones biológicas, todos esos procesos donde hay una transferencia, una aceptación y una transferencia de electrones, es lo que conocemos. Esto normalmente ocurre así, pero en nuestro organismo una muy especial es una transferencia de electrones con fines energéticas. Es decir, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y para qué ingerimos alimentos? ¿Qué hacen nuestros nutrientes? No solamente es para reponer el material que perdemos, sino también cuando muchos de esos alimentos siguen un camino que van a conducir a la producción de energía, pues lo hacen a través de procesos continuos, uno tras otro, de óxido-reducciones, que más lo conocemos como oxidaciones biológicas. ¿Por dónde se da especialmente? En las mitocondrias. Y en las mitocondrias ocurre lo que ya ustedes han visto conmigo, por ejemplo, para el caso de carbohidratos sigue toda una vía de degradaciones hasta finalmente convertir la glucosa en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va al ciclo de Krebs. ¿Y qué ocurre en el ciclo de Krebs? Un proceso de oxidaciones y reducciones, 4 para ser más exacta, ¿cierto? Es el caso del ciclo de Krebs. ¿Qué hace el ciclo de Krebs? Comienza a eliminar NADH2, creo que en 3 reacciones, y un FADH2. 4 procesos de oxidorreducción que ocurren en el total por cada ciclo de Krebs. Pero estos NADH2 no son sino portadores de hidrógenos que antes le perteneció a uno de los sustratos del ciclo de Krebs. Pues bien, ese NAD, y ahora que se convierte en NADH2 reducido, va a la cadena respiratoria. Toda esta secuencia de intermediarios que no hacen sino transportar estos dos hidrógenos que estaban en poder hace un momento del NADH2 o bien del FADH2, van a ir a esos componentes y estos nuevamente a través de procesos continuos de oxidaciones y reducciones van a terminar finalmente entregándole esos dos hidrógenos y electrones al oxígeno. ¿Qué ocurre al oxígeno? Ese oxígeno que lo aspiramos del medio ambiente, captan estos hidrógenos o electrones y se convierten en agua. Pero este proceso no solamente es para producir agua. Conforme se iban transfiriendo estos electrones y hidrógenos a través del proceso de oxidorreducciones de la cadena respiratoria, se va a ir generando un potencial, se van a ir bombeando hidrógenos al espacio intermembrana de la mitocondria. Y estos, al querer retornar, lo hacen a través de un complejo proteico que se llama ATP sintiasa, generando ATP. Al final de cuentas, ¿qué cosa ha hecho la cadena respiratoria mitocondrial? Transportar electrones a través de estos intermediarios, a través de procesos continuos de oxidaciones y reducciones, para, primero, reducir el oxígeno y convertirlo en agua. Y lo más importante, que es esa transferencia de hidrogeniones al espacio intermembrana para crear un potencial, una gradiente, que al retornar por el complejo de la ATP sintiasa lo hacen produciendo ATP. Al final termina todo en ello. ¿Para qué ingerimos un nutriente? Para que más adelante estos se oxiden. Quiere decir, liberen sus hidrógenos y estos sean transportados por la cadena respiratoria hasta convertir el oxígeno en agua, produciendo además otra molécula maravillosa. ¿Cuál es? El ATP, la moneda con que la célula paga todos los procesos biológicos. Bien, ¿ven? De eso es lo que vamos a tratar. Aquí, bueno, es un caso que se pone. El caso que tratamos acá para ver el tema es sobre dos trabajadores de campo que estaban fumigando. Uno, comenzaron a sentirse mal, uno fallece y el otro prácticamente llega un poquito mal y comienzan a mostrar ciertos síntomas. Cuando se analizaron con qué estaban fumigando, es un compuesto que hoy en día parece que está prohibido, pero generalmente siempre le incluyen en los insecticidas para campo. Es el ortodinitrocresol. Esos son compuestos que lo usan como insecticidas, pero cada día están ya casi siendo eliminados por lo muy tóxicos y fatales que resultan. Al final todos los insecticidas son malos,
si es que lo tomamos. Pero este otro nitrocresol es uno de tantos de estos compuestos que siempre están incluidos dentro de estos productos que se llaman insecticidas, que se usa mucho en el campo. Bueno, entonces el tema trata sobre dos casos, dos personas, dos trabajadores de campo que al estar fumigando comenzaron a sentir ciertos malestares, uno fallece, el otro llega en ciertas características, mostrando otras características, y al final queremos dar una explicación. ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido con estos pacientes? ¿Qué cosa es? ¿Cómo se explica todo esto? ¿Qué cosa es el ortoditocresol? ¿Qué característica tiene para que la persona haya fallecido y también haber manifestado con todas esas características y síntomas que el médico cuando llegó al hospital pudieron constatar? Bien, entonces, eh, aquí entonces vamos a ver, es el tema que ustedes lo van a decir, pues. Aquí comienza, bueno, le hacen unos hallazgos clínicos y ya comenzaron, pues, y hicieron una pruebita de laboratorio utilizando el mismo pesticida y encontraron un esquemita que está aquí descrito, que también ustedes lo van a demostrar. O simplemente, miren, aquí les digo, ya me adelanto un poquito para decirles. Este es el efecto del ortoditocresol sobre el consumo de oxígeno en la mitocondria rata. Fue un hecho experimental que se hizo, a ver qué cosa es lo que ocurra y ustedes van a decir qué cosa es un inhibidor, es un sustrato, es un desacoplador de esta llamada cadena respiratoria mitocondrial. Y una cosa sencilla, ¿cómo se puede medir la eficacia de una cadena respiratoria? ¿Cómo se puede saber si está o no funcionando y bajo qué forma, bajo qué efecto está funcionando? Una de tantas formas es medir la presión de oxígeno, los niveles de oxígeno. Ustedes miren, ven que mientras hay respiración, estamos transportando electrones, ¿cierto? E hidrógenos. Estamos respirando, estamos llevando hidrógenos a la cadena respiratoria. ¿Para qué? Para que este oxígeno que estoy aquí señalando se convierta en agua. ¿En qué se traduce eso? Consumo. Quiere decir que los niveles de oxígeno, si antes estaban aquí debajo, y yo comienzo a ver que está bajando, quiere decir que está consumiendo. Y por tanto, se está respirando. Respiración quiere decir consumir oxígeno, ya que hay transportes de electrones o hidrógenos que van a reducir y convertir en agua. Deja de ser gas y pasa a agua. Por tanto, hay un consumo neto. Muy bien. Entonces, esta grafiquita acá le está indicando. Si yo veo que esto está así, hasta acá, veo que no hay consumo. Estaba la misma cantidad, sigue igual cantidad. Le pongo succinato. Recuerden que todo esto ya es un sistema vivo, es un hígado de rata que está trabajando muy bien con todo el medio, todo el pH necesario para que funcione. Entonces, acá está todo el sistema in vitro, vivo. Se pone succinato y empieza a ocurrir lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Empieza que el succinato es un sustrato que está emitiendo, está liberando a través de procesos de oxidación hidrógenos que van a ir a la cadena respiratoria y van a empezar a hacer el consumo de oxígeno. Pero no de esta forma, lógicamente. Una declinación ya está indicando que ese tejido está respirando, está consumiendo oxígeno, está habiendo cadena respiratoria. Le pongo rotenona y miren lo que hace. Rotenona comenzó incluso, ¿qué hace esto? Aumenta más, se hace más pendiente. Al hacerse más pendiente quiere decir que el consumo de oxígeno está aumentando, ¿cierto? Al aumentar más se consume justamente mucho más, ¿cierto? Entonces, la rotenona hace que el consumo de oxígeno sea mucho mayor, sea la respiración se acelera, el transporte de electrones se hace mucho mayor. Le pongo ortodinitocresol y miren, todavía mucho más. Realmente es un incremento, casi una pendiente, una caída rápida. Quiere decir que ese tejido está respirando en una forma acelerada. Y yo les pongo aquí, ¿qué cosa es rotenona y dinitrocresol? Succinato es un sustrato. Está habiendo transporte de electrones. Pongo rotenona y esto se acelera. Miren, no se ha inhibido el transporte de electrones, al contrario, se ha incrementado. Y si le pongo otro nitrocresol, todavía se ha incrementado mucho más. Estas son las características de un desacoplador. Los desacopladores de la cadena respiratoria mitocondrial
no inhiben el transporte de electrones. Lo que hacen es simplemente que este transporte sea mucho mayor. Pero ¿qué es lo que han hecho? No hay bombeo de hidrogeniones. Y si hay bombeo, los retornan. Es decir, que estos son agentes desacopladores. Están impidiendo que ese transporte de electrones o de hidrógenos no cree, no permita la creación de esa gradiente de hidrogeniones en el espacio intermembrana. Por lo tanto, si no se crea la gradiente, no hay retorno por la ATP sintiasa y no hay ATP. Esto está, pero en ningún momento está inhibiendo el transporte de electrones. Incluso se está incrementando. Pero aquí este incremento no indica de que está habiendo más bombeo, al contrario, no hay síntesis de ATP. En cambio, el cianuro, ¿qué cosa hace? Miren, se coloca aquí el cianuro y de repente esa pendiente se hace ya, prácticamente se pierde, es una meseta. Aquí quiere decir que aquí ya no está habiendo consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué cosa es esto? Un inhibidor. El inhibidor bloquea a ciertos componentes de la cadena respiratoria y por lo tanto, al inhibirlos, se acabó todo. No hay ni transporte de electrones y lógicamente tampoco va a haber esta gradiente de concentración de hidrogeniones. Por tanto, no hay ni ATP ni producción de agua o consumo de oxígeno, que es lo mismo. Esto también explica el carácter letal, tóxico del cianuro y muchos otros compuestos. Pero miren, entonces la diferencia es qué cosas es la rotenona y el ortonitocresol, principalmente este ortonitocresol, que es el que estamos estudiando aquí. ¿Qué cosa es? Un desacoplador de la cadena respiratoria. La diferencia entre desacoplador y un inhibidor es de que este inhibe el transporte de electrones. Y si inhibe el transporte de electrones, pues se acaba todo. No hay consumo de oxígeno, no se reduce, no se forma agua, y por tanto tampoco, al no haber transporte de electrones, no hay ese bombeo, podríamos decir, de hidrogeniones al espacio intermembrana que permite luego el retorno para formar ATP. No hay ATP ni agua. Esto es fatal. Acá, igual, porque si bien es cierto, no se está impidiendo el consumo de oxígeno, está habiendo consumo de oxígeno, pero es un desacoplador. ¿Qué quiere decir esto? De que la síntesis de ATP no se está produciendo. A pesar de que hay más consumo, eso no está aprovechando para bombear hidrogeniones para que estos retornen por la ATP sintiasa, ¿cierto? Son compuestos que tienen cierta característica de que esos hidrogeniones que tanto se esforzó la cadena respiratoria en ponerlos en el espacio intermembrana y obligarlos a retornar por la ATP sintiasa, esos señores que están aquí, que cogen a esos hidrogeniones y los devuelven. Prácticamente están desbaratando, echando a perder todo lo que la célula, la mitocondria quería, que se cree el gradiente. Este lo retorna igual, normal. La cadena respiratoria bombea, por eso que se incrementa el oxígeno. Y esos señores comienzan a devolverlo, impidiendo que lo hagan por el sitio correcto, la ATP sintiasa. Eso es como se entiende eso. Miren ese esquemita, así quiero que lo vean, ¿ya? Bien, aquí, bueno, aquí les pongo algunas cosas, lo voy a pasar muy rápido porque si no el tiempo también nos gana. Una exposición solamente sobre esto y después comencemos a ver sobre el tema mismo en sí. Este es un preámbulo, siempre un poquito de teoría al respecto. Miren, aquí les ponemos estas diapositivas que muy gentilmente me las ha cedido el doctor Aquino para que haga la explicación. Miren, si ustedes ven este cuerpo, en todo lugar está el ATP. Todo momento, desde el momento en que nacemos hasta nuestra muerte, nos gobiernan trabajos. ¿Qué tipo de trabajo caracteriza a todo ser vivo? Tres tipos de trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son? Trabajo químico. ¿Cuál es ese trabajo químico? Trabajo químico se refiere a que continuamente tenemos que estar reponiendo material que estamos degradando. Nosotros no nacemos con una cantidad de proteínas y es la misma con lo que nos vamos. No, esas proteínas que están en nuestro organismo, todos nuestros componentes, ácidos nucleicos, todos se están recambiando. Continuamente se están recambiando. Cumplen un tiempo de vida, se degradan, pero inmediatamente tienen que ser reemplazadas por otras igualitas. Y nuevamente se degradan, vueltas son reemplazadas, sustituidas. Y bien, esta sustitución continua
todo el tiempo que estamos vivos está ocurriendo en nosotros. Es un trabajo de síntesis. Resintetizamos ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas, todo se va reemplazando. Y ese reemplazo, esa síntesis de estos compuestos, es un trabajo que llamamos químico. Y como ustedes saben, todo trabajo se paga. ¿Con qué paga la célula? Con ATP, la moneda energética que usa la célula para realizar trabajo biológico. Este es un tipo de trabajo continuo, ya saben ustedes, y esto ocurre en todo nuestro organismo. Otro tipo de trabajo, ¿cuál sería? Nosotros tenemos capacidad de movernos y nuestras células se mueven. Ese movimiento es una contracción. Entonces, el trabajo tipo mecánico, la contracción, por ejemplo, de músculos. Bueno, ustedes estarán pensando, dice, bueno, ya, pero entonces eso es en animales y en plantas. No me estoy refiriendo tanto a lo que vemos de una forma tan, diríamos, grosera, es decir, el movimiento, sino la propia célula cuando se divide, se estrangula. Es un trabajo mecánico, es un trabajo de contracción. Por lo tanto, es un tipo de trabajo mecánico y todo trabajo se paga. ¿Con qué? Con ATP. Todas las células, animales o vegetales, si no van a caminar, pues al menos tienen que dividirse. Y esa división implica grandes consumos de energía. ¿Bajo qué forma? ATP. ¿De dónde la obtenemos? Oxidaciones biológicas. ¿Y de dónde vienen estos? De los nutrientes que ingerimos. Otro tipo de trabajo. Otro tipo de trabajo tenemos en el caso del trabajo osmótico, o también llamado trabajo concentración, que es mejor decirle. El trabajo concentración o trabajo osmótico, en algunos casos se llaman así, se refiere al hecho de que nuestro organismo también tiene que ver mucho con lo que es llevar sustancias e ingredientes de una concentración. Ustedes seguramente podrían escuchar hablar la bomba de sodio, las bombas de potasio, la bomba de ATP, porque la ATP sintiasa también es una bomba. Esa bomba de hidrogeniones que vemos que forma el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Recuerdan que es la que impulsa hidrogeniones del espacio de la mitocondria al espacio intermembrana. Son bombas y esas bombas requieren energía. Vemos que requieren ATP. Entonces, estos son los tres tipos de trabajo que caracterizan a todo ser vivo, animales o vegetales. Y todo trabajo se paga. ¿Con qué paga la célula? Con ATP. ¿Qué es ATP? Adenosina trifosfato, una moneda que podríamos llamarle la moneda energética con que nuestro organismo paga para que se realice o se lleve a cabo el trabajo biológico. ¿De dónde viene todo esto? De procesos de transferencia de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial. ¿Y con qué se alimenta? Con todo lo que ingerimos en la dieta. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Conmigo ya han hecho cómo pueden la glucosa generar ATP. Entre otras funciones, un aspecto importante es su función energética. Entonces ahí miramos cómo la glucosa se convirtió en piruvato ingresa a la mitocondria, en mitocondria prosigue ya el proceso aeróbico que lo convierte en acetilcoenzima por la descarboxilación oxidativa del piruvato. Este va al ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs comienza a liberar NADH2, FADH2, van a la cadena respiratoria y finalmente termina convirtiéndose en CO2 y agua. El CO2 que se libera en el ciclo de Krebs y el agua en la cadena respiratoria. Pero todo ¿a qué llevado? A la formación de ATP. Miren, así es como podemos decir que con todo lo que le he dicho ahorita a ustedes, les he hecho el relato de básicamente todo lo que consiste en este proceso de oxidaciones biológicas. Acá tengo, miren, estos son procesos de oxidaciones, oxidorreducción. Alguien dona hidrógenos, alguien lo acepta. Acá, este es el ácido, este es el lactato, se convirtió en hidroxiacetona, perdón, este es el piruvato que diga, lactato se convierte en piruvato y el NAD se reduce. Este se oxida y este se reduce, proceso de oxidorreducción. Estos NADH2 van a buscar ahora a dónde llevar esos hidrógenos, van a la cadena respiratoria. Aquí tenemos igual, todo proceso que implica liberación de hidrógenos sobre electrones es oxidación y todo proceso contrario sería reducción. Aquí también tenemos que el oxígeno en este caso se está incorporando. Aquí hay un proceso de oxidación. Aquí también lo mismo.
Citocromo, acá está como fierro, aquí estaría oxidado. Acá se pierde un electrón y se convierte en reducido. Bueno, perdón, acá está, claro, acá está reducido, acá está oxidado, ¿cierto? O acá se liberó hidrógeno. Este es reducido, perdón, acá está reducido y aquí pasa a ser oxidado porque ha liberado un electrón. Por tanto, el proceso de oxidación y reducción implica ganancia o pérdida de hidrógenos y o electrones. Es el concepto. La energía de la célula, ahí está, este es el famoso, la famosa ATP que tiene almacena en este tipo de enlaces. Este es el enlace alfa, el beta y el gamma. El grupo éster gamma y el beta almacena una gran cantidad de energía, 7.3 kilocalorías. Este ya no más bien. Este es el ATP. Adenosina, 1, 2, 3, trifosfato. Y siempre va unido, ligado al magnesio. Miren la importancia que tiene el magnesio. El ADP también lo tiene, aunque ya tiene dos, aquí, bueno, aquí le he puesto ADP, pero aquí ya se liberó energía, ¿ven? Cuando esto se rompe de aquí, miren, se rompe este enlace y automáticamente esa energía que estaba contenida se libera. Esta es la energía que usa nuestro organismo para llevar a cabo trabajo biológico. Menos 7.3 kilocalorías. Se dice menos porque esa es la forma de nominar. Conmigo creo que vamos a hacer algún capítulo de esto. Me parece que sí está viendo por más adelante. Ah, no. Con ustedes creo que no. No, con ustedes ya tengo hasta el final nomás. Estaba confundiendo. Bueno, como dije, se rompe este enlace y se libera 7.3 kilocalorías. Y se convierte en fósforo inorgánico más ADP. Cuando uno habla de contracción muscular, toda la energía que se gasta, que se requiere para que se contraigan las fibras musculares, pues está hablando de la participación de calcio y de grandes cantidades de ATP. El calcio lo que hace es contraer y el ATP es volver a convertir esta contracción en un músculo relajado. Eso, ojo, por algo les digo, porque más adelante tienen que explicar en una pregunta que les pongo, ¿cierto? Entonces, en eso consiste la contracción del músculo, ¿cierto? Aquí tenemos las miofibrillas, cómo se ha construido una fibra muscular, la actina y la miosina, ¿cierto? Todos los tejidos que se contraen, como podemos ver. Aquí tenemos ver, por ejemplo, el caso de cuando se contraen, cuando se relajan, cuando es normal, cuando es anormal. Y aquí tenemos los tejidos más conocidos, el corazón, por ejemplo. Todo eso lo tenemos todo el tiempo funcionando. Imagínense la cantidad de energía que se requiere. Igual aquí tenemos que ver, todos los tejidos están funcionando y me están funcionando, están vivos. No solamente hay recambio, hay para el trabajo que funciona, ya sea transportando como bombas o permitiendo, acá por ejemplo en este caso, esos procesos de absorción, reabsorción, todos son trabajos en el estómago, esa contracción, todos son tejidos que están en todo momento teniendo que ver con básicamente con consumo y necesidad energética. Igual, la transmisión nerviosa, la sinapsis, todo es proceso que implica, es un trabajo que tiene que requerir de ATP. Igualito aquí, todos estamos gozando, todas las sinapsis no son sino interacciones donde básicamente para permitir la transmisión de un impulso a otro se gastan. Ahí claro que lo que se transporta es un impulso nervioso, pero ese impulso nervioso es a expensas de aniones y cationes, sodio, por ejemplo. Pero estos a la vez requieren gasto de ATP, porque ahí funcionan una serie de bombas prácticamente. El hígado, ya ni qué decir, pues el hígado es la fábrica de todo lo que tenemos. Eso lo vamos a ver de repente ya más adelante, pero el hígado vamos a ver que sintetiza en todo momento todo lo que tenemos. Es nuestra fábrica, podemos decir así. Aquí, todo por lo tanto. Tenemos acá células musculares, glóbulos blancos, rojos, el tejido adiposo, hueso, cartílago,
esófago, todos son tejidos que están funcionando y todos ellos requieren necesariamente, para estar vigentes y vivos, el aporte continuo de ATP. ¿De dónde lo obtienen? Por procesos de oxidaciones biológicas. ¿Y dónde ocurren estos? En nuestras mitocondrias, fundamentalmente. Mirán ustedes, si la vía glicolítica no, pero son solamente 2 ATPs. Recuerden que la vía glicolítica solamente aporta 2. De todo el caudal, 2, si es que viene de glucosa también. Si es que viene de glucosa, pues 2 le tenemos que restar porque es de la vía glicolítica. Lo demás viene por procesos de oxidorreducciones biológicas a nivel mitocondrial. Y tenemos una célula mostrando todas sus organelas. Dentro de estos, aquí están las mitocondrias. Estos son prácticamente los sitios donde se dan todos estos procesos de oxidación y reducción. Pero aquí es la misma, que se ha repetido. Bueno, simplemente aquí le hemos sacado esa mitocondria para que quede afuera y mostrando qué es lo que vamos a ver aquí adelante. Acá. Esta es la mitocondria. Este es el sitio, el local donde opera, donde ocurre este proceso de oxidaciones y reducciones. Miren aquí, sencillo, tenemos esto que está en azulito. Podríamos decir que vendrían a ser los representantes de los componentes de la cadena respiratoria. Por ejemplo, podemos decir que este podría ser, si es que esto va de acá para allá, este podría ser el NAD, la coenzima Q, el FMN, bueno, y todos los componentes, ¿cierto? Por lo que así es el FAD, que vendría a ser el FMN, la coenzima Q, citocromo B1, el C1 y su homoxidasa. Y finalmente tenemos aquí al final este otro que está más alejadito y que trabaja de la mano, el complejo ATP sintiasa. Estos aquí, esta es la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna es la que justamente están adheridos todos estos componentes de la cadena respiratoria, todos los actores, llamémosles así, en el transporte de electrones, están embebidos, inmersos en esta bicapa lipídica de la membrana interna mitocondrial, esa que está arrugada. Allí están ellos conjuntamente también con los complejos ATP sintiasas. Aquí todo eso está tachonado de estos intermediarios y allí permiten que los sustratos, el ciclo de Krebs y otros compuestos que van generando sustratos, van alimentando con NAD y FADH2 para que eso los lleve hasta crear una gradiente. Aquí se ponen más hidrogeniones. Al querer retornar, se forma ATP. Así es como vemos. Esta es una característica, un corte de la mitocondria, como podemos ver aquí. Lo que decía hace un momento, todo tiene que ver, carbohidratos que he visto conmigo, lípidos, que no sé si ya lo han visto hasta ahora, y proteínas. Si hablamos desde el punto de vista energético, todos se van a tener que ver con la mitocondria. Es decir, para generar en el ciclo de Krebs, o bien en la beta oxidación de ácidos grasos, o en otros procesos, NADH2 y FADH2, al que van a crear esa gradiente para que se forme ATP. Esto todo termina en ello, miren, así es. Todos estos, si hablamos con fines energéticos, carbohidratos, van a tener que ver para producir NAD o FADH2. Ácidos grasos, NAD o FADH2. Aminoácidos, FAD o NADH2. ¿Todos para qué? Para alimentar a la cadena respiratoria y generar ATP. Este es el resumen prácticamente de todo esto. Esta es la cadena respiratoria. Aquí están todos los componentes y cómo hacen que estos electrones provengan ya sea del NADH2 o FAD. Si es del FAD, viene aquí, primero hay una FMN que se encarga de entregar, aquí no le han puesto, pero aquí hay una entrega, va la coenzima Q, la coenzima Q puede ser como ven, es el C1, es la citocromo oxidasa, y ¿qué hacen con todo esto? Que los hidrogeniones que están en la matriz mitocondrial, esta matriz mitocondrial, sean bombeados, es una bomba, ojo, es una bomba de hidrogeniones y que hace que estos hidrogeniones se vayan acumulando en el espacio intermembrana. Esta es la membrana mitocondrial interna, la que está arrugadita, esa es la externa, la que separa del citoplasma. Este es el espacio intermembrana. Mientras hay transporte de electrones, ¿qué está ocurriendo? Que esto está bombeando hidrogeniones
al espacio intermembrana, se van acumulando los hidrogenos, se crea una gradiente que ahora van a tener que retornar. Cuando esto retorne, esto comienza a girar, a girar, a girar y a convertir el ADP en ATP. Al final, ¿qué ha hecho cadena respiratoria? Transportar electrones para convertirlo el oxígeno en agua, pero de paso, crear la gradiente para que se convierta finalmente en ATP, se genere ATP. ¿Ven cómo se puede comprender ahora fácilmente? Así es como está. Ahí pueden ver ustedes todo este proceso que va, es el complejo 1, que es que tiene NAD, luego el complejo 2, que es la que tiene el FAD, la coenzima Q no forma parte de ningún complejo, luego tenemos el complejo 3, que es el formado por el citocromo B y el C1, ¿cierto? Y forma el complejo llamado 3. Y luego viene el citocromo C, que tampoco forma parte de ningún complejo, y termina con el complejo 4, también llamada citocromo oxidasa, el A más el A3, ¿cierto? Entonces, todos los intermediarios generalmente se asocian en 3 complejos. El complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Los únicos componentes de la cadena respiratoria que no forman parte del complejo es la coenzima Q y el citocromo C. Trabajan ahí afuera, por fuera, pero no forman parte de estos complejos macromoleculares que están por fuera, pero siempre están trabajando en conjunto. ¿Ven? Este es más o menos como puede ver con esta figura animada, cómo pueden ver qué ocurre el transporte de electrones. Para permitir reducir el oxígeno, pero cuando hace esto, estas bombitas comienzan, principalmente, ¿cuáles son los que bombean hidrogeniones? De los 4 complejos, el 1, el 3 y el 4. El 2 no, el 2 es un complejo muy pequeño, no participa como bomba de hidrogeniones. Los que participan son el 1, el 3 y el 4. Son verdaderas bombas de hidrogeniones, son los que, mientras va transcurriendo el transporte de electrones, estos van introduciendo hidrogeniones al espacio intermembrana para obligarlos a retornar por la ATP sintiasa. Así es como está acá. ¿Ven? Aquí está el complejo 1, que realmente es una bomba. El complejo 2 no tiene esa característica. El complejo 3 sí bombea hidrogeniones y el complejo 4 también. Y cuando esto ha creado la gradiente aquí arriba, esto ahora comienza a retornar y lo hacen por este complejo, la ATP sintiasa, formando ATP a partir de ADP. Este es un canal de retorno, un canal de hidrogeniones, no es bomba. Estas son las que bombean, estas 3. Miren, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de un inhibidor, estos inhibidores bloquean estos compuestos. Bloquean ya sea aquí, aquí, en cualquier sitio, dependiendo cuál inhibidor estemos hablando. Por ejemplo, si es el cianuro, ese cianuro inhibe a este. Aquí se bloquea y por tanto no hay transporte de electrones. Y si no hay transporte de electrones o hidrógenos, no hay bombeo de hidrogeniones. Y si no hay bombeo de hidrogeniones, no hay retorno y no hay ATP. Conclusión, no hay ni agua ni formación de ATP. Pero ¿qué ocurre con un desacoplador? El desacoplador no impide esto. Eso sigue funcionando. Hay consumo de oxígeno, se va formando agua. Pero ¿qué pasa? Que el desacoplador, mientras estos intermediarios, estos complejos, bombeaban hidrogeniones, estas sustancias, ¿qué hacen? Retomaban estos hidrogeniones aquí. En lugar de que se vayan por aquí, los agarraban y los devolvían. Estos bombeaban, ellos los agarraban acá y los devolvían, impidiendo que se cree el gradiente y que lo hagan por ese sitio. Por tanto, ¿qué están haciendo los acopladores? Están evitando la formación de la gradiente, evitando la formación de ATP, pero no están bloqueando el transporte de el hidrogeniones. Incluso, ante esa desesperación que no hay ATP, ¿cómo responde nuestro organismo? Aumentando el transporte. Por eso que se ve que hay un mayor consumo de oxígeno, pero mala suerte porque no hay formación de ATP. ¿Por qué? Porque hay un señor que se ha puesto aquí a coger los hidrogeniones y en lugar de que vayan por acá, los devuelve. Así de sencillo. Así es como actúan los desacopladores. Bueno, aquí ya tenemos lo mismo nomás, ya no vamos a repetir. Estamos. Bueno, también, ves, aquí estaba como le decía hace un momento, estos, eh,
la manera como se puede medir la cadena respiratoria. Hay muchas formas, pero ahora la que se usa en la actualidad es a través de medir el consumo, mejor el consumo de oxígeno, sí, pero a través de electrodos. Si esto es un sistema que está respirando, ¿cómo podemos hoy estar respirando o no? Se pone un electrodo de oxígeno y se va mirando la presión parcial de oxígeno. Si va disminuyendo, que está realmente se está consumiendo oxígeno. Si no se consume oxígeno, quiere decir que es un inhibidor que se le ha puesto aquí. Y si ese consumo de oxígeno se acelera y no hay producción de ATP que se puede medir a través de otro proceso, es un desacoplador. Ahí está la figurita que ya les había mostrado antes. Justamente entonces ahora ya ustedes ya lo pueden comprender, que por qué el succinato es un sustrato. Su enzima se llama succinato deshidrogenasa. Siempre la palabra deshidrogenasa, ese apellido, hablemoslo así, se denomina a aquellas enzimas que trabajan como oxidorreductasas, es decir, en trabajo de oxidaciones, oxidando sustratos. Si se hace un succínico y hay una enzima que la va a oxidar, pues la enzima se llamará succinato deshidrogenasa. Esta enzima tiene como cofactor al FAD. Solamente hay dos cofactores, o FAD o NAD. La succinato deshidrogenasa es una enzima que requiere de FAD. La gran mayoría de enzimas tienen como cofactor al NAD, pero algunos son con FAD. Aquí tenemos un ejemplo. Succinato deshidrogenasa requiere de NFAD. Y entonces aquí vemos que al poner succinato, cuando no había oxígeno, cuando no había, perdón, eh, sustrato, no había consumo de oxígeno. Es un sistema que ya está con todas, con mitocondrias y todo viviendo. Se pone el succinato y empieza a ver esta declinación, esta inclinación. Y ahí tiene que estar comenzando a ver consumo de oxígeno. Está respirando nuestra célula. Le ponemos rotenona y eso inclina más. Quiere decir que aquí la rotenona está haciendo algo. No puede ser inhibidor, porque si fuera inhibidor, miraríamos así. Pero si estamos viendo que está aumentando, eso quiere decir que algo está acelerando. Por algún motivo, no está habiendo la suficiente cantidad de ATP como acá, y por tanto, nuestro organismo responde acelerando. No hay ATP, entonces eso posiblemente se trata de un desacoplador. Y si ponemos otro más potente, como en este caso, ya se hace mucho también inclinado y se puede ver esto. Es un típico, la observación de este punto de vista de un desacoplador. Si le ponemos en este momento un inhibidor, vemos de que esto se aplana. Y esto indica de que aquí se paralizó el transporte de electrones y no hay consumo de oxígeno, no hay formación de agua. Y si no hay transporte de oxígeno, se puede decir que tampoco va a haber ATP. En cambio, aquí solamente hay transporte de oxígeno, perdón, transporte de electrones, transporte de electrones, pero no producción de ATP. Ahora sí, es la hora en que siempre me molesta un poquito la garganta. Miren, dice aquí ahora sí quiero escucharlos a ustedes, participar. Aquí yo vengo, miren, yo tengo acá bastante ya notas que tengo que pasarle al doctor Aquino. Él les toma, recuerdan, él les toma su paso, su quiz. Gentilmente él me dice, bueno, a tomar a tus alumnos, yo encantadísimo. Él les toma, esa es una nota. Y otra es la que yo pongo aquí. Ustedes me van respondiendo y yo realmente les voy gratificando sus intervenciones con puntos. ¿Ya? Así que quiero ahora escucharlos a ustedes, a ver, participar con respecto a esta primera. A ver, dice acá, ¿cómo actúa el cianuro en la cadena respiratoria? ¿Alguien me puede decir, a ver? Ya, profesor. Ya, profesor. A Ya, ver, profesor. ¿quién habló Eh, primero? A ver, ya, Profesor. profesor. ya a ver, ¿quién es? ¿Aguilar? Sí, sí. Ya a ver, Aguilar. Bueno, el cianuro impide el flujo de electrones y eso ocasiona que se inhiba el citocromo oxidasa.
Así es. Ujú. Otro compuesto que también actúe como el cianuro a nivel de citocromo oxidasa, El monóxido. ya muy bien. Otro, otro. Entonces ya tenemos el cianuro, que lo ha explicado Aguilar. El monóxido, ¿quién es usted la que me está hablando ahorita? Calisa Yamamani. Carlisaya Mamani, muy bien. Mamani. Ya sí. Me dice usted monóxido de carbono, otra sustancia como cianuro que también bloquea a nivel de la citocromo oxidasa. También puede ser el sulfuro de hidrógeno. Así es, sulfuro de hidrógeno, perfecto. El que se encuentra a veces en los pantanos, ese compuesto que muchos le decimos olor a huevo podrido. Muy bien, ese es otro inhibidor a ese nivel, ¿cierto? La ácida de sodio también, ácida sódica, son compuestos que actúan, así es. Entonces, eso ya puede ayudar a ustedes a explicar el carácter letal de estos compuestos, ¿no? Cianuro, monóxido de carbono y este sulfuro de hidrógeno. Bien, a ver, otra, otra, otra sustancia que no necesariamente sea a nivel de citocromo oxidasa, otro inhibidor que conozcan, ¿quién me dice? La Profesor, oligomicina. el- Oligomicina, La rotenona, profesor, de los la rotenona, insecticidas. ¿cierto? Rotenona es más que todo inhibidor desacoplador, de acuerdo a lo que estamos aquí observando, acoplador. porque debería ser, sí, cierto, como usted dice, está como rotenona, pero aquí en el dibujito aquí, como hace que ver como que la rotenona está actuando como un desacoplador. En realidad es un inhibidor. Debería haber sido esa flechita para un lado. Miren, muy buena su aclaración, ¿eh? Porque la rutenona lo tenemos en los libros como inhibidor, ¿cierto? Y acá lo estamos viendo como que fuera un desacoplador, da esa imagen, esa idea. Bien su operación. ¿Tu apellido sigue siendo ese es Bernedo. Avernedo? Muy bien. Rita Avernedo está en lo cierto. Entonces también la rutenona se le considera como un inhibidor. Claro, es del complejo uno, ¿cierto? A nivel de complejo uno. Hay otro que también está, que bloquea normalmente al complejo 3 entre histocromo B y el C1. A ver quién me dice. Hay otro Profesor, ¿puede ser la antimicina? antimicina. Ah, así es, exactamente. Su apellido, Caguana. Caguana Ubalde, ¿cierto? Muy bien, ¿ven? Así es. Miren, esas cositas, así es. Eso es lo que si vamos a preguntar, bueno, yo no hago preguntas de esto porque no es mi capítulo, pero aquí como ustedes me están respondiendo, está perfecto. Así sigan estudiando, ¿no? Miren, eso es bueno. Es una práctica ya para que vayamos listitos cuando toque el examen. Dice, es otra pregunta. ¿Por qué al añadir el cianuro a la preparación se obtuvieron los resultados mostrados? ¿Qué interpretación le merece? Claro, habíamos hablado de eso, pero a ver, alguien que me lo repita o que me lo aclare mejor. Yo, profesor. Ya, a ver, al primero, su apellido, Caguana. Caguana Ubalde Luz, ¿cierto? Ujú, ¿Ya? sí. Diga usted. Bueno, al ponerle cianuro, no hay un consumo de oxígeno, porque es un inhibidor. No habría transporte de electrones, no habría tampoco la formación de ATP, ni la producción de, bueno, no habría tampoco oxígeno, ni tampoco la producción de agua. Así es. Miren, eso es importante, importantísimo. Ustedes me dirán, pero ya, bueno, lo de producción de ATP sí se justifica, ¿cierto? Cualquiera me diría eso. Pero el agua, ¿tiene alguna importancia que, que formemos agua? Muchísima. Continuamente estamos, no toda el agua que tenemos en nuestro organismo es esta agua que la reponemos con la bebida, con un almuerzo, por ejemplo, si es líquido, una sopa, o leche si tomamos, o una gaseosa. Eso no es nada. Continuamente estamos botando agua. Me dirán, ¿pero cuál agua? ¿La que orinamos? No, eso es poco. El agua que transpiramos, esa es un agua que no la vemos. Mientras estamos vivos, estamos perdiendo agua. Y continuamente, como la perdemos, continuamente la reemplazamos, la sustituimos. ¿Cuál es ese proceso que no la vemos tampoco? Ese proceso de oxidaciones biológicas. O sea que no solamente la cadena respiratoria
sirve para producir ATP. Eso es lo que vemos en una forma muy exagerada, pero también hay que ver que esa producción de agua es tan importante como cualquier otra, porque eso estamos reponiendo en forma silenciosa aquella agua que también estamos reponiendo aquella agua que estamos perdiendo nosotros continuamente en forma que ni siquiera la observamos, la transpiración, ¿cierto? Bien, entonces para que veamos que esto es importante. Lo que acaba de decir la señorita Luz Cahuana es perfecto, así es. Este es el mecanismo por el cual el cianuro, o todos, para generalizar, todos los inhibidores trabajarían de esa manera. Bloquean el transporte de electrones. No hay formación de agua. Por tanto, no hay consumo de oxígeno. Y si no hay transporte de electrones, no hay quien bombee hidrogeniones, no se crea el gradiente y por tanto no hay por qué se forme ATP. Sin ATP, sin agua, principalmente sin ATP, la célula muere irremediablemente. Tóxico, ¿cierto? Muy bien. Un segundito, me están llamando. Un segundito. Digo usted. Sí. Ya. Sí. Bien. Acá dice, acá antes entonces le pondré, a ver, sí, ya le pondré eso más. A ver, alguien que me diga, ¿cómo describe la fórmula del ortodinitrocresol? Y con los datos se va a explicar cómo sería su mecanismo. Alguien que no haya hablado, a ver. Ya vino, ya están por allí Vais Flores, Anthony, está Calizaya, Calle Gutiérrez está, por favor, tienen que ser, porque si no, estamos poniendo falta, no solamente yo aquí, también esto controlan en el DUTI, por si acaso, ustedes tienen que anotar su asistencia. Ustedes se anotan en un lado, y aquí no aparece, eso es peor, por favor. Ya les he indicado de que para estas clases, ustedes tienen que también tener asistencia. A ver, por favor, alguien, o si no, alguien que no haya participado, de preferencia. Si no, pueden repetir nomás a otras personas. Yo aquí voy aumentando notas, ¿eh? Esto pesa mucho. Profesor, ¿Ya? ¿Su nombre? Profe, ¿puedo? Calizaya. Calizaya, muy bien. Perfecto. Bueno, uno de los mecanismos de acción del ortodinitrocresol Crisol, sí. sería de que desacopla la fosforilación oxidativa, Así es. llevando a una ruptura de membrana. Así es, ¿ya? Es un desacoplador de la función oxidativa. ¿Ya? ¿Y Sí. qué dice? Con eso, ¿a qué conlleva? La ruptura de membrana. Ruptura de membrana, mayormente no podríamos decirle así. A ver, escuché la voz de un varón que quería intervenir. ¿Ustedes, Maverick? Profe, sí. ¿Aguilar? Ujú. ¿Ya? A ver, diga usted. Bueno, es un mecanismo de acción, digo yo, que disipa la gradiente protónica, es decir, haciendo ingresar a los hidrogeniones por la membrana interna, pero no se forma ATP, ya que los protones no ingresan por la ATP sinteasa. Así es. Ujú. ¿Cómo estaría actuando? Usted observe la fórmula, que creo que le estoy mostrando aquí en la pantalla. Están viendo, ¿no? La fórmula que les he puesto. ¿Sí? ¿La ven? Sí. ¿Sí? A ver, viendo esta estructura, ¿cómo explican ustedes su mecanismo de acción como desacoplador? A ver, Profesor, diga usted su apellido. Calizaya Mamani. Teresa Mamani. Muy bien, a ver, diga usted, señorita. Como actúa como un desacoplador, hay mayor transporte de oxígeno, por lo que se ve en la fórmula. Transporte de Y oxígeno. hay mayor transporte. Sí, pero para que haya desacoplador, ¿qué tendría que haber sido? Como dice, está desacoplando, dice cadena respiratoria. Pero ese NO que estoy aquí viendo no es que es el oxígeno, ¿eh? Lo que estoy mostrando aquí es el grupo NO, que está el oxígeno cargado negativamente. Hay dos cargas negativas prácticamente, y un lado que es polar, ¿cierto? Perdón, es el grado como low H. Esa carga negativa, ¿qué le sugiere a usted? Esos nitros, porque son NO2, ¿cierto? Eso aquí está, le he puesto a propósito con carga negativa. ¿Cómo usted supone
que actúa para actuar como desacoplador. Eso no es eso para que transporte más oxígeno. Aquí está, recuerden, cuando hablo de desacoplador, vean de que si este desacoplador está, yo mencioné hace un momento, ¿qué hacen los desacopladores? Impiden que se establezca la gradiente de hidrogeniones. Así lo dije, ¿cierto? Quiere decir que mientras la cadena respiratoria, estos complejos 1, 3 y 4, se esmeran en bombear hidrogeniones al espacio intermembrana, este señor que está aquí, el ortodinitrocresol, pero realmente fácilmente lo toma acá. Acá podemos imaginarnos que así como está, yo donde voy a hacer el puntero, esta es la membrana mitocondrial interna, esta es la matriz y este es el espacio intermembrana. Este señor se pone en ese medio, en el centrito. Los complejos bombean acá hidrogeniones, por acá hidrogeniones, y ¿este qué hace? Los toman acá, se dan la vuelta y lo devuelven. Vuelta comienzan a esmerarse los complejos, a bombear hidrogeniones, para que estos retornen más adelante por la ATP sintiasa. Este señor los toma con su carga negativa, lo incorpora acá, lo incorpora aquí, y se da la vueltita y los deposita abajo. O sea que está girando y tomando los hidrogeniones y devolviéndolos a aquellos que tanto le costó al complejo ATP, perdón, a los complejos 1, 3 y 4, que son los que bombean hidrogeniones de la matriz al espacio intermembrana, ¿cierto? Entonces, este lado que tienen acá negativo, son los que justamente por esa razón se ubican en la cara intracitoplasmática, intermembrana, esperando que todo el trabajo que han hecho los complejos, las bombas de hidrogeniones, la cadena respiratoria, esos, en lugar de que se vayan por un lado por donde debería ser, eso los toman acá y los devuelven hacia aquí. O sea que están desbaratando, echando a perder todo aquello que implicaba una gradiente de concentración de hidrogeniones para que estos retornen por la ATP sintiasa. Lo toman estos y lo devuelven. Este es el mecanismo. De repente, ustedes aquí estaban viendo que hay más oxígeno. No, yo lo puse aquí más bien para que ustedes se den cuenta que aquí este NO2, porque es el dinitro-cresol, tiene esa característica de tener estas cargas negativas, que son por donde captan a los hidrogeniones. Los captan y los devuelven. Los captan y los devuelven. Y por tanto impiden que se forme la gradiente de hidrogeniones. Si no hay gradiente, no hay retorno por el sitio correcto, que es la ATP sintiasa, para formar ATP. ¿Cierto? Así es. No vayamos a pensar que estos son oxígenos y por eso se explica el mayor consumo de oxígeno. No, el oxígeno ya está puesto aquí en su sitio. Simplemente lo que hacen es llevarle hidrogeniones para el lugar. Este compuesto es el que capta los hidrogeniones y desbarata, echa a perder, repito, esta formación de gradientes. ¿Lo han comprendido? Dígamelo. Sí, no, que le repita de nuevo. ¿Está bien claro esto? ¿Puede repetir de nuevo? Sí, encantadísimo. Le decía que todos los desacopladores, que ahorita les voy a decir qué otros más conocen por si acaso, pero ya por ahora les voy diciendo, todos los desacopladores, estos desacopladores de la fosforilación oxidativa. ¿Qué quiere decir antes? Me olvidaba. ¿Qué es para ustedes fosforilación oxidativa? A esto lo voy a decir, le voy a preguntar a ustedes, ¿ya? ¿Qué cosa es? Pero vayan pensándolo. Bien, estos desacopladores de la fosforilación oxidativa tienen esa característica de tener un extremo bastante polarizado, cargado negativamente. Estos compuestos se ubican en la membrana, dejando toda esta porción, toda esta carita, mirando hacia el espacio intermembrana, esperando que aquí le llegue un hidrogenión. Estos hidrogeniones que son transportados, aquí yo puedo poner, aquí está un complejo 1, bombea hidrogeniones de aquí hacia aquí. El otro complejo 3, bombea hidrogeniones de aquí hacia aquí. Otro complejo, todos de aquí hacia aquí. ¿Qué hacen los complejos? Bombear hidrogeniones. Mientras va transcurriendo así el transporte de electrones, los complejos comienzan a bombear hidrogeniones de la matriz al espacio intermembrana. ¿Para qué? Para que esos hidrogeniones
retornen por el ATP sintiasa. Pero ¿qué pasa? Que estos se interponen allí, se ubican en la membrana y estos hidrogenones que están aquí en el medio son captados por ese compuesto. Lo incorporan acá, eso gira, se da la vueltita y lo deposita abajo. Nuevamente los complejos están bombeando hidrogeniones y esos señores muy fácilmente lo toman acá y lo devuelven, impidiendo que se forme ese complejo, aquí, o mejor dicho, esa gradiente aquí en el espacio intermembrana. Si no hay formación de complejo, si no hay formación de la gradiente, estos hidrogeniones no van a poder retornar por la ATP sintiasa. Aquí lo estoy señalando, imaginariamente tendría que estar la ATP sintiasa. No hay. Por tanto, si no funciona la ATP sintiasa, no hay ATP. ¿Qué han hecho los acopladores? Han divorciado simplemente. Mientras hay transporte de electrones, estos no se están aprovechando para crear la gradiente, porque eso les está echando por tierra todo el trabajo. Esa es la función que cumplen los desagregadores. Y todos tienen esa misma característica, de tener siempre una cabecita, un grupo hidrofóbico, esto, y este lado, que es muy polar. Lo captan, se dan la vueltita y lo devuelven. Nuevamente retornan, captan los hidrogeniones, lo captan, se dan la vueltita y lo vuelven. Nuevamente se dan la vuelta, captan los hidrogeniones y está en ese continuo afán, van, eso que estaba aquí arriba lo ponen aquí abajo, esto que está arriba aquí abajo. Mientras tanto, los complejos se esmeran por bombear hidrogeniones para que esto retorne por ese lugar, pero no, eso lo está devolviendo, está impidiendo que se forme la gradiente. Eso entiéndanlo bien claro. Así es como funcionan los desacopladores. No hay formación de ATP porque impiden que se forme la gradiente. Porque para que funcione la ATP sintiasa tiene que haber gradiente. Más concentración de hidrogeniones en el espacio intermembrana que en la matriz. Por tanto, tiene que salir pues obligadamente. Y lo hacen por ATP sintiasa generando ATP. Como no hay eso, prácticamente no hay ATP. Sí, entonces creo que con eso vamos a ver otra pregunta. Ah, ahora sí viene la pregunta. Una preguntita. A ver, para cualquiera de ustedes. ¿Qué es para ustedes fosforilación oxidativa? ¿Qué entienden por fosforilación oxidativa? Profesor, A ver, Profesor, ¿su apellido? ¿Su apellido? Coya, Coya. Ay, disculpa. Coya. Coya. Sí, Coya, pero A ver, Coya Sánchez. Muy bien, a ver, Catherine. ¿Y usted? ya, la fosforilación oxidativa, yo lo entiendo como si fuera un proceso de metabólico. ¿Ya? Y si no me equivoco, la fosforilación oxidativa utiliza la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir lo que es el ATP. ¿A qué nivel? ¿En dónde? En la mitocondria. En la cadena respiratoria mitocondrial. Sí, sí, disculpa, es que se me apagué el micro antes. Ya, a ver. Entonces, a ver, englobando todo el concepto. Cuando yo le pregunte, hay dos tipos de fosforilación, perdón, de formación de ATP. Uno que es a nivel de sustrato y otro que es a nivel mitocondrial, en la cadena respiratoria más exactamente. ¿Cuál de los dos es la llamada fosforilación oxidativa? La que ocurre en el ciclo, en la vía glicolítica, ese ATP que habíamos visto que se formaba en la vía glicolítica, o que se forma en el ciclo de Krebs a través de esa conversión del GTP, ¿cierto? GDP, ATP a partir de GDP, esa o la que han visto ustedes ahorita que están viendo formarse en la ATP sintiasa. ¿Cuál de las dos cree usted que es llamada, conocida como fosforilación oxidativa? ¿La que se forma en la vía glicolítica o el ATP que se forma en la cadena respiratoria? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me lo dice? Le pongo muy buena nota al que me dice esto, esa diferencia. Hable nomás, si se equivoca no hay problema, no le pongo nada. Pero a ver, esfuércense a responder. Quiero que bien tomen el concepto de lo que es fosforilación oxidativa, porque de repente de eso le van a preguntar. Y como digo, no quiero que lo sorprendan a ustedes. Eso sería lo último que estaría haciendo, no, ni pensar. Quiero que ustedes vayan y respondan con firmeza. ¿Qué entienden por fosforilación oxidativa? ¿Y qué diferencia había con la síntesis de ATP en la vía glicolítica? A ver, ¿alguien? ¿Sabe alguien? A ver,
Profesor, creo que la ¿Eh? diferencia es que una consumen los nutrientes, o sea, por vía biológica, creo, lo que consumimos. No, mire, en primer lugar, cuando hablamos, a ver, entonces, no, entonces lo voy a aclarar mejor para no dilatar mucho la pregunta. Miren, cuando yo les digo, eh, el fosforilación oxidativa, ese concepto, ese término, se refiere a síntesis de ATP, ¿ya? Fosforilación oxidativa, para este caso, síntesis de ATP, pero ¿en dónde? Es a nivel, o sea, la que ocurre aprovechando el transporte de electrones. ¿Dónde va a ser esto? En la mitocondria, pues, la cadena respiratoria, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando aquí de que el ortonitocresol y todos los demás desacopladores que se conocen, eh, son sustancias que desacoplan la fosforilación oxidativa, ya ustedes se pueden dar cuenta a qué me estoy refiriendo. Está impidiendo que se forme ATP, este ATP que normalmente se llama síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. ¿Cuál es este? Este ATP que vemos formarse en la ATP sintiasa, que no está sino aprovechando esta gradiente de concentraciones que se ha formado gracias al transporte de electrones. Ese es el acoplamiento que hay, ese matrimonio, podríamos decir así, que existe, que mientras va ocurriendo, va operando el transporte de electrones en la mitocondria, al mismo tiempo, emparejado, acoplado a esto, hay el transporte del bombeo de hidrogeniones y la síntesis de ATP. Eso se llama acoplamiento. Si alguien impide esa formación de gradiente, se está desacoplando. ¿Quién? La fosforilación oxidativa. ¿Y qué es fosforilación oxidativa? La síntesis de ATP que debía esperarse encontrar, que se forma por la ATP sintiasa. ¿Ya? Así entendamos. Entonces, cuando vemos fosforilación oxidativa, ¿cuál es? La síntesis de ATP que ocurre a nivel de la cadena respiratoria. ¿Dónde? En la membrana mitocondrial interna, donde está incrustada, está embebida, ¿quién? La ATP sintiasa. Esta ATP sintiasa que aprovecha los hidrogeniones creados, repito, por formación de esa gradiente. A eso se denomina síntesis de ATP. Esa formación de ATP en el de ATP sintiasa, eso es síntesis por fosforilación oxidativa. ¿Recuerdan? Se está aprovechando la, eh, el transporte de electrones que ha permitido esa formación de gradiente y por lo tanto formación de ATP. Ese es lo que hay, lo que existe como acoplamiento. Los desacopladores echan por tierra todo eso. Entonces están dejando de lado están separando, están divorciando, hablemos así, la cadena respiratoria de la síntesis de ATP, ¿cierto? Así es, entonces entendámoslos. Ahora, cuando yo hablo de fosforilación, la otra, la que ocurre a nivel de la glicólisis, ¿qué cosa es? Ahí lo vemos mitocondrias, ¿cierto? La síntesis que hemos visto en esos dos ATPs que se forman en la mitocondria, perdón, en la glicólisis, ahí no hay mitocondrias, ni siquiera hay cadena respiratoria. O si acaso ustedes han visto, cuando yo les he hecho esa síntesis de ATP, esos dos ATPs netos que les he repetido, se forman por cadena respiratoria en ningún momento. Este simplemente es una entrega de un fosfato, de un compuesto que le pertenecía por ejemplo, al fosfenol piruvato. Ese fósforo se lo entrega al ADP y se convierte en ATP. Y este primero se convierte en piruvato. O bien el 1,3-difosfoglicérico. Ese 1,3-difosfo cede su fósforo de la posición 1, se convierte en el 3-fosfoglicérico y ese fosfato ha ido a parar a manos del ADP para formar ATP. Ahí no hay cadena respiratoria, ¿cierto? Esta es una síntesis de ATP que se denomina a nivel de sustrato. Es muy pobre, sí es cierto, pero la más importante, ¿cuál es? Esta que acabamos de hablar aquí, es decir, esta inmensa cantidad de ATP que se va formando mientras hay transporte de electrones. Es la fosforilación oxidativa. Así entendámoslo, ¿ya? Ojalá todos me hayan entendido ese mensaje sobre el concepto de lo que significa fosforilación oxidativa y por qué decimos desacoplamiento cadena respiratoria. Desacoplamiento
de la fosforilación oxidativa. Entonces, fosforilación oxidativa es la síntesis ATP que ocurre en la mitocondria, aprovechando el transporte de electrones. Ese es el acoplamiento. Bien, miren, espero que esto haya quedado bien fijo. Pero menos, miren, es bueno, yo escucho a ustedes dificultad para responderme, pero háganlo, respóndanmelo. Yo me doy cuenta de que realmente uno o dos no me están respondiendo bien, entonces debo yo remarcar y hacerles ese aclaramiento. Si ustedes no me lo dicen, yo paso por alto y pensando que ya ustedes lo saben. Así que a veces de sus respuestas malas que me pueden dar, no les voy a criticar. Yo también he aprendido. Yo también he sido alumno como ustedes. También he tenido serias dificultades. Es más, bioquímica fue el curso que más odié. Y claramente, como dije, aprobé el curso porque tenía uñas a las justas. Y miren, pasó el tiempo y me convierto en profesor de bioquímica, justamente el curso que más detesté. Y veo que es una cosa muy bonita. Y solamente hay que saber explicar, de repente hacerse comprender. Y yo me encargo de eso. ¿Ya? Entonces, miren, así que hablamos en confianza y seguimos para adelante. Háganme preguntas. Si se equivocan, no hay problema. Yo justamente tomo eso para a ustedes reafirmarles esos conceptos. Y a veces, como yo también pensaba, a veces erróneamente, decía cosas, pero es bueno decirlo para que el profesor les aclare. Bien, sigamos entonces ahora con esa aclaración. A ver, dice acá, bueno, hablábamos acá solamente del orto y nitrocresol, pero ¿qué otros, a ver, quisiera que alguien me diga, qué otros desacopladores de la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa de cadena respiratoria existen o se conocen? A ver, alguien, antes de ¿Su apellido? Coila Palaco. A ver, Uno de los desacopladores sería el 2,dinitrofenol. perfecto, así es. Otro. Profesor, la termogenina sería ¿Ah? la termogenina. Ahí está otro, la hemogenina también es otro desacoplador. Ese actúa justamente en el momento del nacimiento, ¿cierto? Y también, ¿sí? ¿Otro? A ver, El difumarón. ¿alguien quién hablaba antes? A ver, ha hablado Coila Palaco. ¿Alguien más habló después? Una señorita, voy a escuchar su voz. Caguana. ¿Caguana? Sí, profesor. Caguana Ubalde, ¿cierto? Sí, Caguana, profesor. muy bien. Caguana Ubalde habló sobre la termogenina. A ver, diga usted, Maverick. El pentaclorofenol. ¿Cuál? Pentaclorofenol. Pentaclorofenol sí también es conocido como tal. ¿Otro? Profesor, el oligomicina. Oligomicina también. Así es, oligomicina, rutamicina. ¿Su apellido? Calizaya, Calizaya. Calizaya Bessi. Muy bien. Profesor, eso le quería preguntar. Yo encontré la oligomicina como un inhibidor. Ahí está lo que quería escuchar, ¿ve? A ver, ¿su apellido cuál es? Coila Palaco. Coila Palaco. Así es. Mire usted, justamente la oligomicina tiene esa característica, usted hizo esa mención. Si usted lo revisa y revisa la bibliografía, lo va a encontrar, ¿qué cosa al final? ¿Es un inhibidor o es un desacoplador, cierto? No sé si usted se ha dado cuenta de eso y dice, bueno, ¿cómo actúa? Cuando usted me pregunta eso es porque algo ha visto allí que no le parece, no encaja. Muy bien, miren, está claro. La oligomicina, junto que también creo con la rutamicina, son desacopladores en realidad, pero al final, ¿qué cosa es lo que hace? Inhibe, terminan inhibiendo. Su mecanismo es un poquito diferente a los anteriores. Esos no tienen ese extremo negativo para retirar los hidrogeniones. Lo que hacen estos desacopladores es justamente taponear. ¿Recuerdan ustedes cuando observan el complejo de la ATP sintiasa? Es un complejo grande de proteínas, ¿cierto? Tiene una cabecita, un tallo y una parte que va hacia la matriz mitocondrial. Es un el llamado el F0 y el F1, ¿sí? Todo este complejo tiene un canalito por dentro, por donde los hidrogeniones van a tener que ingresar, retornar y hacer que esto comience a girar y como un motorcito generando ATP. Pero bien, ese canalito, ese huequito, justamente está taponeado. ¿Por quién? Por estos compuestos. Al final, ¿qué están haciendo? De que realmente los hidrogeniones se van acumulando. ¿Dónde?
en el espacio intermembrana. Se ha generado la gradiente, pero aquí no hay nadie que lo retorne. Es decir, no están los verdaderamente desacoplantes para, eh, para bajar esta gradiente, pero tampoco pueden salir porque está obstruido ese canal por la oligomicina. Entonces, en ese momento que impiden, ahí se le llamaría que es un desacoplamiento. Pero ¿qué pasa? Si se comienzan los intermediarios de la cadena respiratoria comienzan a bombear hidrogeniones, y estos hidrogeniones no pueden retornar a la matriz mitocondrial porque está bloqueado ese canal de la ATP sintiasa. Hasta allí podríamos decir no hay ATP porque está obstruido el sitio. Pero si se comienza a incrementar un poco más y más y más, ¿en qué termina? Que la bomba de protones, es decir, el complejo 1, el 3 y el 4 de la cadena respiratoria, ya no tienen razón de bombear hidrogeniones, porque la gradiente se ha hecho tan grande que prácticamente ya no van a bombear más de un cierto límite. ¿Y en qué se convierte? Se detienen y no trabajan, se convirtieron en un inhibidor. Al final, la oligomicina actuó en dos maneras, desacoplando primerito y luego inhibiendo. Esa es una característica muy particular de la oligomicina y también algo por allí de la rutamicina, que son considerados como, digamos, desacopladores, pero a unos le llaman inhibidores, al mismo tiempo que primero desacoplan y como no se puede, como se va incrementando la gradiente, terminan inhibiendo. Al final, tiene el doble comportamiento. Esa es, bueno, miren, como ven ustedes, esa preguntita que me hizo su compañera, realmente ha servido para que yo les aclare eso que de repente muchos de ustedes van a encontrar. Claro, eso son minuciosidades. Yo digo, oh, bueno, si yo le quisiera preguntar eso, pero nunca en la vida les preguntaría porque van a tener esa duda. Pero ya ahora de antemano les aclaro. Es así que a veces por aquí algunos autores le llaman, está en el grupo de los inhibidores y otros lo ponen como también, en cierto modo, son desacopladores. Más yo diría que son inhibidores, pero muchos dicen no, hay que ver lo contrario. No vamos a pelear contra la gente que ha estudiado eso, bueno, simplemente decimos, actúa de esa manera. Primero actúa bloqueando la síntesis ATP como si fuera un desacoplador y finalmente inhibiendo todo porque se paraliza. ¿Para qué van a seguir trabajando los complejos si realmente en el espacio intermembrana hay la suficiente cantidad de hidrogeniones? No hay razón de trabajar y automáticamente se paraliza todo y prácticamente actúa como un inhibidor. ¿Bien? Así es como vamos haciendo parte, así vamos haciendo preguntas y esa es la manera como vamos aprendiendo. Así, eso me gusta. Participen, hablen, quiero escuchar vida en ustedes. Dice que ahora, ¿cómo explica el aumento de la temperatura corporal? A esto va muy asociado a lo que una señorita me respondió acerca de, ¿qué fue? Creo, no me acuerdo muy bien, pero me hablaron de la termogenina, ¿cierto? Pues bien, esto va más o menos también asociado. Miren, me han dicho por allí que la termogenina es un desacoplador, ¿cierto? Pues bien, ¿qué hace la termogenina? Y ustedes comienzan a pensar, bueno, estamos hablando acá de un compuesto que ustedes me van a decir. Dice, ¿cómo explica el aumento en la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria que se observó en el segundo paciente? Este que llegó todavía vivo y se le podía analizar y mostrar, dar ciertas características clínicas que mostró el paciente. A ver, ¿quién me responde esta pregunta? Profesor, A ver, sí, su apellido. Toya, Coya, muy bien, a ver. ya, si no me equivoco, el insecticida que utilizaron los trabajadores contenía Ujú. lo que era el odinitrocresol, Sí, orto incluso, sí, está bien. Ujú. ya. Y como usted dijo, el odinitrocresol Así es, impide la formación del ATP, ya, ya. Y esto hace que la cadena respiratoria funcione más rápido tratando de consumir sustratos.
entonces hay una mayor liberación de energía y esto incrementa la temperatura corporal. Ajá. Ya, esa energía se traduce en ATP finalmente. ¿Mm? Esa energía que se desprende se traduce en ATP. Ah, ¿Se forma ATP aquí? No, ¿no es cierto? ya, ¿Cierto? no. Usted me acaba de decir que en ese paciente no hay formación de ATP, entonces la frecuencia respiratoria aumenta para aumentar más oxígeno para que funcione más rápido, ¿cierto? Y la Sí, temperatura corporal, porque no hay formación de ATP. La pregunta es, ¿por qué aumenta la temperatura? La pregunta que le hacía a usted era, me lo ha dicho bien, por si acaso, pero quiero que el darle, hacer conocer de que justamente de dónde viene esa temperatura corporal, que antes no la había. Le pregunto a usted, ¿hay formación de ATP en este paciente? no. No, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esa energía, ¿cómo se está perdiendo? Como calor, ¿cierto? Sí, Así es. Miren, entonces, acá fácilmente, si en este paciente no se está formando ATP, usted sabe muy bien de que la energía queda atrapada en ATP. Pero como eso no sabiendo ATP, entonces la pregunta es, oye, ¿esa energía dónde se va? Ah, pues se pierde como calor y se comienza a manifestar con ese incremento de la temperatura corporal, ¿cierto? Bien, así se explica. Esa es la manera como vemos entonces siempre decir, bueno, para que se forme ATP hay una energía que se está incorporando. Oye, y si no se forma ATP, ¿dónde va la energía? Se pierde, pues. ¿Cómo qué? Temperatura corporal. ¿Y la frecuencia respiratoria para qué, con qué fin es? Como no está habiendo formación de ATP, ¿cuál es la respuesta fisiológica normal de un organismo? Es decir, algo está fallando, está trabajando muy flojamente en nuestro sistema. ¿Qué hace? Acelerar el proceso para que haya más formación de ATP. Mentira, porque ahí está desacoplando, ¿cierto? Entonces, ese aumento de la frecuencia respiratoria es con el objeto de proveer mayor cantidad de oxígeno, pensando que esto es, o sea, para que funcione más rápida la cadena respiratoria, para mejorar la formación de ATP, sin saber de que esa energía no se va para ATP, se va como calor corporal, temperatura corporal. ¿Sí? Así entonces quiero que ustedes lo vean, cómo se explica de forma clara, precisa, esa temperatura, perdón, esa temperatura, digo, esa pregunta. Así es de sencillo y fácil. Profesor, una pregunta. Dígame, dígame. Entonces, ¿cómo actúa la termogenina? Ahí está. En sí, sabemos que, en sí, como en el otro ejemplo que nos hablan sobre el cianuro, así, Así es. es algo muy importante porque dice que mantiene el calor, también la temperatura, como en los animales que invernan y Ahí también está. en los niños. Así es. Pero Justamente. en Sí, sí, sí. ¿cómo actuaría la termogenina? Perfecto. ¿Su apellido cuál es? Caguana. Caguana Ubalde, ¿no? Bien. Miren, qué bien su pregunta. Miren, esas cositas son buenas para aclararlas. Justamente, usted me dijo, alguien no sé si fue usted mismo o alguien me dijo por allí, cuando pregunté sobre otros desacopladores, alguien me dijo por allí, la termogenina, justamente, es un desacoplador. La termogenina es un dímero, es una proteína que forma realmente un canalito. O sea, de por sí esa termogenina se va formando y forma una especie de un poro que se interpone o se pone en las inmediaciones de la membrana mitocondrial interna. Y como es un porito, es un canal, por allí permite que se salgan o que retornen los hidrogeniones y no vayan por el complejo ATP sintiasa. En el momento del parto o animales que invernan, esos animales necesitan calor corporal. ¿Qué hacen? Se sintetizan, esos son estímulos, el medio ambiente, el frío, ¿qué hace? El mismo frío, ¿eh? ¿Qué es lo que hacen? Desacoplan en cierto modo la cadena, la función oxidativa, la cadena respiratoria. ¿Para qué? Para que se convierta eso en calor, una forma de calentar el cuerpo
cuando hay un ambiente frío. Los animales que invernan, pues justamente se valen de esto. Durante el nacimiento, ese estrés que ocurre durante esos pequeños momentos también actúan con una formación grande de esa proteína. Esa proteína que se asocia en dos, forma un canalito por donde desacopla la cadena respiratoria. Al desacoplarle, deja de formarse bueno, ya no se forma la cantidad grande de ATP normal, sino que ahora eso se convierte en un poco de calor para mantener al organismo en estado fisiológico normal. Cuando uno está, por ejemplo, sale al frío, rápidamente uno comienza a sentir una tembladera. Eso ya está generando en nosotros, en cierto modo, es un estrés que genera la expresión de esa proteína para que inmediatamente nos pueda liberar la termogenina y producir ese desacoplamiento momentáneo para liberar algo de energía bajo la forma de calor corporal. Esa es la forma, es un desacoplador. En realidad, la termogenina es una proteína que se sintetiza en circunstancias donde se requiere calor, desacoplando la cadena respiratoria para permitir que parte de la energía sea liberada como calor. No sé si está bien entendida la pregunta. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, Sí. muy bien. ¿Usted es Coila, su marido? Su apellido, la que me preguntó quién fue. Qué buena, profesor. Perdón. Caguana Ubalde, ¿cierto? Muy buena su pregunta. Miren, háganmela así, pues, eso me ayuda también a explicarles a ustedes. Si una cosa yo no la sé, pues simplemente tengo que ser muy honesto, decir, ¿saben qué? Hasta aquí no más sé, pero sí me comprometo con ustedes a dar la respuesta a la siguiente. Pero sí, tenemos también que dar muestra de, ya digo, o sea, ser honestos, ¿no? Por eso digo, háganmela la pregunta, yo si la sé, se las explico con todo. Y si no la sé, hasta donde sepa, y después, más bien me mejoran a mí porque de repente me hacen una pregunta que no sé y realmente es importante, me están ayudando porque yo comienzo a revisar, a preguntar y voy aprendiendo y así también vamos aprendiendo juntos. Eso es muy bueno, es buen hábito de preguntar al profesor. Bien, veamos entonces, dice aquí, ¿cómo explica la gran disminución de la grasa corporal, los hallazgos microscópicos en la médula femoral y el temprano rigor mortis instalado en el segundo paciente? A ver, dice, ¿cómo se explica la gran disminución de grasa corporal? Ya, sí, a ver, ¿quién habla? Ya. Como no se forma ATP, las células del organismo utilizan grandes cantidades de grasa, depletando así la grasa corporal. Es por eso que hay una gran disminución de la grasa. Y la muerte del paciente se da por la deficiencia de ATP en el músculo esquelético. ¿Cómo se explica ese rigor mortis? Por la deficiencia de ATP en el músculo esquelético del paciente. A ver, la señorita que iba a hablar, ¿no es cierto? Sí. Ya, el rigor mortis es causado por un cambio químico en ese músculo. Y como en este segundo paciente había la deficiencia de ATP, provocó eso. Ya. ¿Cuál es su apellido? ¿Su apellido? Coila Palaco. Coila Palaco, muy bien. Profesor, ¿puedo añadir algo más? Sí, digo usted, ¿su apellido? Calisa Yamamani. Calisaya Mamane, Yanina, muy bien, Yanira, ¿no? Muy bien, acá. ¿Sí? Como en el caso se vio que usaron el insecticida, el ortodinitrocresol, que es altamente tóxico, daña los tejidos cutáneos también. Ajá, y al no producir ATP también produce una parálisis muscular, que sería el rigor mortis, que convierte la musculatura muy rígida. Así es. Claro, es la falta de ATP. Y bueno, de repente el mecanismo, ¿alguien sabe cómo es el mecanismo? Profesor. A ver. ¿Alguien sabe sobre el mecanismo? La respuesta es cierto, por falta de ATP, ¿es cierto? Y lo que dijeron acerca de que la grasa corporal disminuye es por una cosa lógica. Como no hay energía, pues tiene que consumirse realmente
la grasa, ¿cierto? Y el rigor mortis simplemente viene al hecho siguiente, que cuando hay contracción, normalmente se produce un fenómeno en el cual el calcio se libera del retículo endoplásmico y genera la contracción, donde la actina y la miosina se van a unir, se juntan. Esa es la contracción. Inmediatamente que viene la contracción, también viene lo contrario. Viene el ATP, que justamente se une a la miosina y nuevamente lo separa, nuevamente llevando a la relajación. Eso ocurre siempre, esos dos conceptos. Cuando uno muere, normalmente hay procesos que se detienen automáticamente, como el caso, por ejemplo, de la irrigación sanguínea. Ya no hay flujo sanguíneo, no hay el transporte de oxígeno a los sitios correspondientes y por tanto se paraliza la síntesis de ATP. Y ahí es lo característico de un ser que muere. No hay ATP automáticamente, todo se paralizado. Pero ahí, cuando ocurre la muerte, hay algunos mecanismos que todavía siguen ocurriendo, como es la liberación del calcio. El calcio sigue ocurriendo, ¿y qué va a hacer el calcio? Empieza a aglomerar y aglomerar actina con miosina, haciendo que estos músculos se contraigan. Y como no existe ATP, se queda rígido. Esa es la explicación simplemente, ¿cierto? El ATP es para provocar la relajación y el calcio para contraer el músculo. Cuando se muere, deja de producirse ATP, pero el calcio se sigue liberando. Y esa liberación empieza con el tiempo, con 1 hora, 2 horas, a incrementar la rigidez y la contracción muscular. No habiendo ATP, eso no se relajan y queda el organismo en ese estado que llamamos el rigor mortis. ¿Cierto? Que puede ser variable, puede ser solamente de algunas horas, incluso a veces puede prolongarse un poco más, pero esa es la explicación, ¿ya? Para que quede más o menos. Todos han estado en la idea, pero faltaba ese detalle que a ver qué cosa tiene que hacer, por qué se vuelve tenso. Muy bien, así es, todos sabemos muy bien de que cuando viene la muerte hay esa rigidez. La rigidez es porque al no haber ATP, no hay la relajación. La relajación la provoca el ATP y la contracción el calcio que no ha cesado aún estando muerto. ¿Ya? ¿Ve? La cosa es sencilla. Si ustedes no me hacían la pregunta, bueno, no me responden, yo entonces veo ahí hasta qué cosita falta y yo les aclaro mejor y así vamos entendiendo. Eso es lo que al final quiero. Y yo aquí les voy siempre dando puntos por todo el esfuerzo que ustedes hacen. Acá entonces ya estamos pasados de esto. A ver. Uy, tiene falta. Ya estamos ya en la hora, nos va a ganar. Tenemos 10 minutos. A ver. Dice, describa. Ya hemos visto eso, ¿no? Dos desacopladores. Ya yo me pregunté hace un rato pensando que no habíamos escrito. Entonces ya estamos en las 6. Ya habíamos hecho las 6. Dice, describa cómo una gran deficiencia de riboflavina podría alterar intensamente la síntesis de ATP. A ver, ¿alguien? Profesor, Sí, su apellido. Calista Yamamani. Calista Yamamani, muy bien. Yanira, a ver, diga usted. Bueno, la riboflavina junto con la niacina son elementos muy importantes, ya que a partir de ellos comienza el intercambio de electrones para empezar la cadena respiratoria. Así es. Y también a partir de ello se produce la reacción de oxidación y reducción. Perfecto, así es. Entonces, como vemos, el FAD, que es la forma activa de la riboflavina o vitamina B2, son cofactores de procesos de oxidorreducción. Y en este caso vemos que inclusive, no solamente en algunos sustratos, sino incluso en la misma cadena respiratoria también participa el FAD, ¿recuerden? Entonces, esto en cierto modo, va a provocar una deficiencia en la síntesis de ATP, por deficiencia de riboflavina. Esa es la respuesta, creo, correcta. Su nombre aquí, ya lo apunté aquí, Yanira. Bien, eso es, pues, como ven, igual que como me ha dicho, incluso me ha adelantado, no solamente riboflavina, también la niacina, bajo la forma de NAD. Muy bien, su respuesta. Aquí, otra dice, describa 4 inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial e indique su mecanismo de acción. Yo creo que también hemos hablado de esto, pero también hemos hablado, ¿no? A ver qué bien. Allá no había nada más. Bueno, ahí está el gatito nomás sufriendo.
Pensé que había, entonces aquí todavía tenemos para hacer algunos comentarios. Todavía tenemos casi 8 minutitos. Quiero ser preciso porque no es bueno abusar de ustedes ni tampoco perjudicar a nadie. Son 8:40, tenemos que... Por mí podría hablar todo el día, pero a la hora es la hora, ¿no? Miren, entonces aquí dice, describa 4 inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial e indique sus mecanismos de acción. Bueno, eso, ya, a ver, quisiera que alguien me lo diga. A ver, si como ya hemos hablado tanto, a ver, quisiera ver. A ver, quiero escuchar 4 inhibidores de la cadena respiratoria, aunque ya hemos hablado, pero a ver. Profesor, Ya, a ver, diga usted. las ácidas también, Sí. también pueden ser un inhibidor porque afectan la cadena respiratoria al igual que el cianuro. Así es, perfecto. Otro inhibidor. Profesor, la fenformina, Allá, a ver, ¿quién habló primerito? Caliza Yamamani. Calizaya, Mamane y Anira habló primero, ¿no? Luego ahorita me hablaba otra voz, o es la misma. Bernedo habló primero. No, Allá, Bernedo, a ver, Bernedo. cita Bernedo. Cita Bernedo, lo escucho. No, yo hablé primero de las ácidas. Sí, no, ya le puse. Luego, a ver, hable usted, señorita Sara Bernedo, ¿no? A ver, escucho, señorita Sara. Yo ya hablé, profesor, primero. Sí, usted ha sido Calizaya Mamane, ¿no? Sí, ¿Sí? yo quería hablar después sobre la fenformina. Sí, la menformina, ya. Luego, ¿quién más habló? Profesor, yo recién le iba a decir. ¿Quién es? ¿Bernedo? Coila Palaco. Recién le iba a Doy la decir. palabra. A ver, Todavía no diga sé. usted. Ah, ya. Sí. El malonato, que su efecto es inhibir el paso de electrones y su sitio de acción es la deshidrogenasa succínica. Sí. Sí, succínica. Sí, está bien. O succinilcoenzima deshidrogenasa, ¿no es cierto? Así es. Esta es una enzima que requiere de FAD. Exacto. El malonato es un inhibidor de esa enzima. Perfecto. ¿Sí? Profesor, Otro, a ver, ¿es su nombre? otro, Caguana. Caguana Ubal de Luz. Ya digo, ¿sí? El amital, que El es amital. un barbiturato que bloquea la cadena transportadora a nivel complejo 1. Así es. Rotenona y amital. Muy bien. Así es. Caguana Ubal de Luz. Bien. Y a ver, dice que mayormente ya estaban todos, ¿no? También hay otros compuestos, los barbitúricos, ¿no es cierto? La pirecidina, la misma bilirrubina también puede actuar como inhibidores, pero ya en cantidades muy grandes, ¿cierto? Mayormente esos son, a ver, algo más, ya que tenemos aquí un tiempito todavía, tenemos 5 minutitos, y a ver, algo más. A ver, quiero saber si están o no ha participado, por no que no. A ver, Cali Gutiérrez no está. A ver, por favor. Cali Gutiérrez, por favor, Lady. ¿No está? Por favor, no deben dejar de asistir, porque eso les resta. Estén presentes, ya tienen, como dije, ya tienen ya su asistencia, pero aunque sea, no hablen. A ver, acá, Bains Flores, tampoco, Anthony. Sí, profe, sí estoy, ¿me escucha? Sí, a ver. Quiero Ya. allá, ya se puso presente. Allá, voy a ponerle su presente y no sé por qué no participaba. Hable nomás, no hay problema, no tenga temor. ¿Cómo? Ya, pero el cloruro de cianógeno que estuve leyendo como un inhibidor de la fosforilación oxidativa que fue utilizado en las cámaras de gas en los nazis, pero su acción es muy potente y letal, ¿no? Así Y es, lo que pasa es una parálisis cardiorrespiratoria y muy rápido, en muy poco tiempo, en menos de 5 minutos. efectivamente. Impide la Mire, transferencia de electrones produciendo un estado anaeróbico, ¿sí? así es, efectivamente. Mire, justamente lo que hablábamos del cianuro, claro, bajo su forma de sal. Este es tóxico, como acaba de remarcar su compañero Anthony. Aquí esto tiene algo de recuerdo. Cuando Hitler en sus cámaras de gas, claro, primero eran los
decían, bueno, duchas, las famosas duchas, pero no era más que ponerle cianuro. Y allí realmente a los judíos los encerraban y prácticamente les ponían el gas, morían instantáneamente, básicamente, bueno, en 5 minutos o un poquito más, y luego los incineraban, ¿no? Justamente, cuando hablábamos de las sillas, las ejecuciones en Estados Unidos, hasta hace unos años, hasta los años, creo que por los 70, hasta ahí todavía hubo, realmente hablaban de la silla eléctrica, en realidad no era eléctrica en ese entonces, era una silla en la cual en el asiento, debajo de la silla, estaba bien amarrado el paciente, había una copita y desde afuera accionaban para que esa copita se derrame, caiga en una vasija que estaba más abajo y este comenzaba a desprender vapores que inmediatamente mataba al paciente. Ese decían la silla de envenenamiento, la silla eléctrica de siempre. En realidad, el único eléctrico era de que apretaban un botoncito para que la copita caiga. ¿Qué caía? Ese cianuro de cianógeno. Que era realmente letal, mortal. Y eso realmente, miren, para que vean que es un tóxico grande. Ya lo habíamos comentado, al igual que el monóxido de carbono, al igual que la ácida sódica, ¿cierto? Que el sulfuro de hidrógeno, al igual que otros compuestos venenos, como son el caso de la antimicina A, lo que han visto ahorita, la rotenona, el amital, ¿qué más me ha dicho? El malonato, ¿cierto? Todo eso son sustancias que inhiben. Al decir inhibidor, que sí, que son sustancias que tienen la capacidad de poder unirse a uno de los componentes de la cadena respiratoria. Al unirse, están cambiando de configuración, están alterando su función. En este caso, anulando, evitando que estos funcionen como tales. De ahí se llama inhibidores. Ojo, los inhibidores se unen en algún lugar, por algunos lugares específicos, de los transportadores de electrones de la cadena respiratoria y bloquean su acción. De allí entonces que impiden el transporte de electrones. No hay consumo de oxígeno, por tanto no hay agua. Al no haber transporte de electrones, no hay bombeo de hidrogeniones, no se crea la gradiente de hidrogeniones, por lo tanto no hay retorno por el ATP sintiasa y no hay ATP. En esas circunstancias, la muerte es segura. Los desacopladores, que son otro grupo de sustancias, estos no se unen a alguna sustancia, se interponen en la membrana mitocondrial interna y actúan desbaratando, echando a perder todo aquello, cualquier hidrogenión que se encuentra en el espacio intermembrana, evitando que se forme la gradiente. Si no hay formación de gradiente, no hay formación de ATP, pero esa no formación de gradiente, ¿a qué va a llevar? Como no hay ATP, la célula en forma desesperada comienza a activar el proceso de transporte de electrones y se comienza a manifestar como un mayor consumo de oxígeno, una mayor formación de agua, pero en vano, porque no hay formación de ATP. Eso es lo que hacen los desacopladores, muy diferente a lo que hacen los inhibidores, ¿cierto? Miren, y creo que justamente hemos aclarado los aspectos. Qué bien que estaba Antonio ahí, yo pensé que no estaba viniendo. Entonces, la única falta que ha habido aquí es de la señorita Cali Gutiérrez. No sé qué está pasando, anteriormente ha estado aquí, ahora no ha venido. Pasen la voz, que por favor no dejen de venir, o al menos estar presentes, aunque no participen, para poner su asistencia. ¿Ya? Por favor, miren, estamos en la hora exacta, creo que hemos cumplido con el horario, y ustedes también. Cualquier cosita, como digo, ya me la hacen preguntas, y yo también, aquí tengo yo una nota de ustedes, pero usted aquí nos les va a tomar el correspondiente pasito al respecto del quiz de esta misma para que tengan su nota, y ya vayamos sumando eso a la nota de lo que es evaluación continua y de prácticas. ¿Ya? Bien, nos vemos entonces con ustedes luego más luego, ¿no? Después todavía. ¿O ustedes siguen? Profe, ¿me escucha? Sí, diga usted. Profe, una consulta. En lo que estuve leyendo decía que las ácidas también afectan a la cadena respiratoria, como tanto casi igual como el cianuro. Y me dicen que son, o sea, las ácidas afectan la cadena respiratoria Sí. de igual forma casi que el cianuro, ¿sí? Así es. Igual, se unen a la citocromo oxidasa. Es su participación. Claro. Así es.
La sida Ya, sódica, pero por profe, ejemplo. una pequeña preguntita es, me dice que en la producción, se usa en la producción de explosivos, pero también como preservativo químico en hospitales y laboratorios. Más o menos, ¿a qué se refiere eso? Que conservan, es para conservar, cuando dice conservativos o preservativos, es para conservar las sustancias en estado estable. Pero ojo, esas sustancias están en unas cantidades pequeñísimas, pequeñísimas. Incluso han visto ustedes que hasta el mismo mercurio se usa también como un preservativo, como un conservador de algunos medicamentos. Solo que la cantidad es tan pequeña que no provoque toxicidad. Igual el caso es de la SIDA. Las SIDAs son conocidos como inhibidores, pero eso sí, en cantidades pequeñísimas tiene otras aplicaciones, como lo que usted menciona. Pero son cantidades pequeñas que ya han sido tomadas en cuenta. Cantidades grandes de ácida sódica, allí es lo que provoca como actúan como inhibidores, pero sus propiedades también son buenas y son aprovechadas en cantidades muy pequeñas, en cantidades de micromoles, para unirse a sustancias y provocar estabilidad. A eso es lo que les puedo decir. Así es, sí hay muchas sustancias que son dañinas, pero que en pequeñas cantidades son beneficiosas o sirven para algo. ¿Cuál es Ya, su ya, apellido? profe, ¿Su apellido bye, es Anthony? ¿Anthony? bye. Ya, sí, Vais, muy bien. Bye. ¿Ya ves? Sí, sí, Vais Flores, ¿no? ¿Ya? Muy Sí, sí, bien. profe. Muy bien, entonces, nos estamos viendo luego, ¿no?